Hoy quería traeros una comparativa de algunas compañías de salud, puesto que, bueno, pues tenemos en temas de Medicare, que como sabéis han empezado a hacer bastantes cositas por debajo, y tenemos también algunas noticias que afectan directamente al, bueno, pues al valor de mercado de algunas empresas que tienen en tema de, en el sector de la salud. Así que vamos a mirar las tres que hay, o las cuatro horas que haya, hacer una comparativa a ver cuál es la que sería mejor para poder invertir en cada caso. Y bueno, pues es que tenemos al final, ¿vale? Tenemos aquí la sangría pulsátil de Unai Cergel, ¿vale? Asesinato más escándalos penales que al final acaban tumbando a la empresa en 104 millones en bolsa. Más luego, como decíamos en la introducción, ¿vale? Tenemos luego otra noticia, ¿vale? Que incluye a otras cuantas, ¿vale? Que al final tenemos a una ECGL, ¿vale? Repetimos, una ECGL Humana y CVS, ¿vale? Que caen por la ampliación de auditorías de Medicare Advance. ¿Y Medicare Advance diréis qué es? Bueno, pues es un poco, digamos, el organismo público o la subvención pública que había en Estados Unidos, ¿vale? Para todo el tema de los costes, que desde la llegada de Donald Trump, bueno, pues puso bastante auditoría a ir a ver cuánto se gastaba. También con, bueno, pues había otras tribas de por medio, ¿vale? Pero era un poco por el mamoneo que en teoría parecía que había dentro de Medicare, ¿vale? Y que, bueno, pues querían un poco quitarle gastos al gobierno como tal. Entonces, bueno, pues una vez que han empezado las auditorías en Medicare, ¿vale? Vemos como una SDG bajando un 4% más en lo que hemos visto antes, ¿vale? Humana otro 5%, CVS tenemos otro 4%, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a verlas como que quedan en bolsa, a ver cuál de estas tres puede estar mejor, ¿vale? Porque bueno, pues tenemos varias valoraciones. Como veis, tenemos esta noticia más esta que hemos sacado aquí. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que nos espera en cada uno de estos sitios. Y bueno, pues comenzando en una ICGL, ¿vale? Veis cómo está ahí en unos, bueno, está bajando ahí en bolsa, tenemos una acción de unos 300 y pico, ¿vale? Y también podéis ver, ¿vale? Como en los últimos 5 años, ¿vale? Pues tenemos justo una valoración, ¿vale? Que está justo en su mínimo histórico, un dando un 50%, es decir, está bastante marita lo que es la empresa como tal. Si nos venimos a los últimos 5 años, ¿vale? Vemos como la cosa sigue exactamente igual. En los últimos 10 vemos que también tuvo una caída similar en el 2020, ¿vale? Justamente con el tema de la pandemia. Y al mismo tiempo, ¿vale? Tenemos, bueno, el drawdown que tenemos actualmente, pero tenemos una caída muy parecida, ¿vale? Lo que es en estos puntos de aquí. Más luego, si nos vamos un poquito más para atrás, ¿vale? Podemos ver en cuanto a 20 años que no sería la primera vez que cae en esos puntos y en toda su historia, ¿vale? Que lo que al final nos interesa a nosotros para ver si podemos invertir o no en la empresa, ¿vale? Tenemos que estar ahí mismo barata en cuanto a su P, ¿vale? Tenemos una media de -1 aquí también, ¿vale? Que fue justo en 2020, en la señal que se daba en 2020, y además, ¿vale? Tenemos en la crisis, lo que fue la crisis de 2008, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? 2008 aproximadamente, ya digo, donde tenemos también una bajada bastante importante junto con otra en sus inicios y algunas otras bajadas que ha ido teniendo. ¿Esto qué viene a decir? Bueno, pues que al final la empresa, ¿vale? Como veis, ha habido recuperaciones, ¿vale? De diferentes sectores, entonces aquí muy posiblemente, ¿vale? Pase exactamente algo parecido a lo que pasó aquí o lo que pasó aquí. ¿Vale? Tenemos una bajada muy grande en cuanto a cotización, pero que luego poco a poco, ¿vale? Irá esto subiendo en cuanto a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo tenemos que ver luego el tema de sus fundamentales, puesto que si una empresa no tiene buenos fundamentales, da igual el recorrido que haga, que al final acabará por hacer un break-even. Entonces, ¿qué tenemos? Un valor en ventas muy positivo y un valor en beneficios que, a pesar de que está estancado, ya parece, ¿vale?, que empieza a salir del pozo. Esto, ¿vale?, es una noticia muy positiva, puesto que, teniendo en cuenta que estamos teniendo unas valoraciones tan abajo, ¿vale? Y la empresa no para de ganar dinero, pues es una evaluación muy positiva que hay que tener en cuenta. Al mismo tiempo también vamos a ver CVS, ¿vale? Como también teníamos en la noticia que veíamos antes, ¿vale? Para poder un poco visualizar en qué estado se encuentra. Obviamente CVS cotiza a mucha menos porque es más pequeñita o menos grande, ¿vale? Según como lo queréis comentar. ¿Vale? Y que tenemos que ahora mismo está justo en su media de precio, ¿vale? Tenemos un dron de un 35% aproximadamente, ¿vale? Y tenemos aquí un 60% de máximo que ha tenido en los últimos tiempos, ¿vale? Igualmente, si vemos en los últimos 5 años, podemos ver cómo la evaluación no varía demasiado, ¿vale? En los últimos 10 estamos más o menos en las mismas, en los últimos 20 y en toda su historia, a ver si carga los últimos 20 años para poder enseñarlo, y en toda su historia, ¿vale? Pues que tenemos que más o menos está ahora mismo en la media baja histórica, ¿vale? Lo que es en toda su historia.
tenemos un drawdown de 35%, que sería muy parecido al 2010, al 2000, etcétera, etcétera. Es decir, en los momentos previos, ¿vale? Antes de las subidas que he ido teniendo. ¿Por qué? Porque es justamente cuando las empresas hay que comprarlas, cuando está en estos puntitos de por aquí. ¿Vale? Empresas que en teoría, ¿vale? Vamos a mirarlo ahora, pero en teoría, ¿vale? Son empresas ultra rentables que merecería mucho la pena tenerlas en cartera si así las queremos tener. Obviamente, esta empresa, ¿vale? Como ya podéis ver, ha pasado una muy mala etapa en cuanto a beneficios porque ha caído muchísimo, pero las ventas han seguido subiendo. Es decir, han tenido, bueno, pues más costes de los que se esperaban, ¿vale? Justamente por esto, porque las ventas no han bajado, pero los costes se han incrementado en este punto de aquí. Entonces, ¿eso que lleva? A que los beneficios bajan, aunque actualmente, ¿vale? Se empiezan a recuperar poquito a poco. Esto, ¿vale? Viene estando muy bien, porque la empresa es una empresa rentable, como vemos también, tiene en deuda está muy justa a lo que buscamos todos, que está en un máximo de un 4% de deuda. ¿Vale? Y que tenemos que, teniendo ahora mismo recuperarse en beneficios, pues obviamente la empresa muy posiblemente empezará a crecer, ¿vale? Si seguimos un poco la trayectoria, empezará a crecer en cuanto al precio de la acción. ¿Vale? No en tanto a su valoración, porque la valoración se puede quedar estancada, ¿vale? Mientras la cosa sube, ¿vale? Y puede ser, ¿vale? Pues que pase como en otras zonas, ¿vale? En los que sube el precio por aquí, pero la valoración no termina de subir al mismo ritmo. Entonces, bueno, pues habrá que echarle un ojo más a futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos también el día 6 de agosto el tema también de beneficios, cotiza a un PER muy bajito y tiene un dividendo bastante elevado de un 4 y pico por ciento que en el otro lado no hemos visto, así que ya que estamos vamos a verlo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, puede ser interesante ver un poco el dividendo, ¿vale? Aquí en un de Health tenemos un 2,77, entonces aunque tiene que ser esta un poquito más que la otra, pero bueno, el dividendo también es un poquito más pequeño. Y por último, ¿vale? Vamos a ver la última empresa que habíamos visto en la noticia, que es el caso de Humana, ¿vale? Si no me acuerdo mal, voy a poner simplemente el nombre a ver si me sale algo, ¿vale? Porque obviamente, pues hay veces que los nombres como tal, los tickets no me los sé de memoria. Y bueno, pues tenemos, vamos a ver lo mismo, tenemos en los últimos 5 años una cotización de 234, es decir, una empresa que está bastante bien, drawdown de un 57% por todos los temas que están habiendo, que ya lo hemos mostrado en la noticia, y que tenemos, bueno, pues una valoración en los últimos 5 años de media -1, es decir, está barata con respecto a su precio. Vale, si cargamos los últimos 10 años, 20 y toda su historia, en los últimos 10 años vemos que está en la media -1, se mantiene en drawdown por aquí, ¿vale? En los últimos 20 años tendremos, imagino que algo parecido, ¿vale? Bueno, algo parecido está ahora mismo en la media, está en su precio justo en los últimos 20 años, ¿vale? Y tenemos el drawdown de un 57% que le comparte justo con el drawdown del 2008 a 2010 aproximadamente, justo en este punto de aquí, cuando luego se empezaba a recuperar. ¿Vale? Entonces esto, obviamente, siempre hay que tener paciencia, ¿vale? Y a lo largo de toda su historia, pues que podemos ver, pues que ahora mismo el drawdown que está teniendo, ¿vale? No es importante en cuanto al PER, pero sí en cuanto al propio drawdown y en cuanto al precio. ¿Por qué? Pues porque los últimos tenemos aquí, los últimos bajones que tuvo, ¿vale? 2011 aproximadamente, 2010, tenemos aquí el tema del 2000, aproximadamente también tenemos aquí otro en el 75, aunque no tenemos tanta historia en cuanto a super. ¿Vale? Pero vemos como en todas las bajadas, ¿vale? En todas las empresas, en todas las bajadas, pues luego se ha ido recuperando. En cuanto al PER, no en cuanto al PER, no, pero sí en cuanto a su precio, ¿vale? Porque el precio ha ido al alza. Ahora mismo tenemos en una especie de asentamiento de precio en $264 la acción, ¿vale? Y subiendo un 1,36 actualmente en el mercado. Pero que pasa que también, bueno, pues tenemos que ver, como siempre digo, las fundamentales, que es lo que nos va a decir si la empresa es rentable o si no. Como veis, ¿vale? Lo que es las ventas siguen subiendo, ¿vale? En máximos históricos y los beneficios se están llevando a recuperar. Curioso caso igual, ¿vale? Que con CVS, como los beneficios se empezaban a recuperar. ¿Por qué? Porque son empresas más pequeñitas, ¿vale? Y al final, pues bueno, les afecta más las crisis que han tenido en cuanto al tema, como ya decíamos, de Medicare, ¿vale? Como decimos aquí, de Medicare, ¿vale? Y en especial, a ver si puedo señalarlo, ¿vale? Aquí de Medicare Advance, que al final, como decía, ¿vale? Es el tema de las subvenciones que hay para los seguros de salud. Cuando están las auditorías y tienen que dar reportes, pues al final terminamos un poco más fastidiados en cuanto al precio de las empresas estas, ¿vale? De salud, pero al mismo tiempo, ¿vale? Tenemos oportunidades muy buenas, como ya acabamos de ver, ¿vale? Y sobre todo entre esta noticia y esta, ¿vale? Con United Health, pues ¿qué pasa? Que si nos venimos aquí a United Health, ¿vale? En UNH, creo que era, si no recuerdo mal, ¿vale? Pues que tenemos que ahora mismo es la que está pasando por peores momentos.
aunque, ¿vale? Como ya digo, aunque los beneficios no se han visto afectados y las ventas tampoco, pero en cuanto a noticias es la que se está viendo más afectada y por eso está en valores más y más bajas. ¿Vale? Tenemos justamente el mínimo histórico, como os comentábamos al inicio del vídeo, ¿vale? Y tenemos en cuanto a toda su historia, que está compartiendo historia, ¿vale? Con el tema del 2020, como también lo pasó bastante mal, ¿vale? Tenemos un PER parecido, aunque en Drawdown actualmente es incluso peor, ¿vale? Y luego lo comparamos, ¿vale? Con 2008, cuando el Drawdown era bastante peor, ¿vale? Como tanto el PER, ¿vale? Como su Drawdown como tal. Así que nada, con todo esto, ¿vale? Simplemente es un pequeño repaso de las tres principales empresas que queremos traeros hoy. Poned en comentarios qué esperáis y bueno, pues os leo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.